Buenos días o tardes o noches, dependiendo cuando los espectadores acudan a esta grabación, que se está celebrando en la tarde del 7 de junio de 2021, para acometer de nuevo pues, la crisis desencadenada en los últimos tiempos pues, por esa invasión de carácter civil, de carácter migratorio, que se dice ahora, impulsada por las autoridades marroquíes, problema que se ha visto agravado con una serie de factores que están contribuyendo pues, a complicar mucho más esta situación, que además se da en una frontera entre plataformas, al menos vinculadas a una serie de religiones y de formas civilizatorias, que serían pues, esa frontera de España con Marruecos, una tierra católica, acuñada por el catolicismo, otra por la sumisión o el islam. Tenemos hoy con nosotros de nuevo ya un viejo conocido, que es Juan Sergio Redondo, y a Gustavo Bueno Sánchez, que se incorpora de nuevo a estos aspectos africanistas que él bien conoce, por motivos biográficos y de otro tipo. Y vamos a celebrar un debate que podríamos titular, o que hemos titulado, La expansión mahometana de Marruecos. En primer lugar, agradeceros de nuevo la participación en Teatro Crítico, y ya directamente os voy a preguntar por la noticia última que hemos conocido recientemente, y es pues, el hecho de que este año no habrá operación de paso del estrecho. Los marroquíes que todos los veranos volvían a Marruecos pues, cargados con esa serie de objetos para llevarlo a su tierra natal, no pasarán por España, y eso evidentemente tiene repercusiones de diversa índole, y es ahí donde os quería yo emplazar a opinar y a argumentar. Entonces, pues el que quiera, pues que tercie en el debate. Sergio, por ejemplo, que está ahí mirando fijamente. Bueno, sí, esta mañana nos hemos encontrado con esta cuestión, con el tema de que Marruecos unilateralmente ha decidido que, bueno, pues que la operación de retorno, de vacaciones que suele hacer de su migración en Europa, pues no parta de puertos españoles, no pase por España. Y bueno, pues una vez más vemos como el gobierno español va a remolque y se supedita a las cuestiones y a los intereses de la política exterior del gobierno de Marruecos. Nosotros, desde aquí de Ceuta, yo creo que a través de Twitter me he manifestado en este sentido, he celebrado de alguna forma esta decisión del gobierno de Marruecos, no tanto este hecho en sí de que vaya a remolque el gobierno español siempre de las decisiones del gobierno marroquí, pero sí que es una cuestión que desde la perspectiva de Ceuta entendemos como algo necesario. Nosotros no vemos como un problema el hecho de que no se produzca esta salida de puertos españoles hacia el territorio, hacia los puertos marroquíes. Lo vemos como algo que era necesario. España no puede ser de ninguna forma pues, seguidista de los intereses marroquíes, no puede supeditar, ni mucho menos su economía, a los intereses o al reino de Marruecos, y nosotros vemos esto como quizás una oportunidad. Tampoco es una cuestión de este paso del estrecho, esta operación paso del estrecho, que sea exclusivamente un asunto de Marruecos. También concierne a una emigración, en este caso de Argelia, que también va a cruzar el territorio español dirección a Alicante y va a marcar en los puertos de Alicante con dirección a Orán. Va a ser una cuestión que se va a concentrar en una serie de puertos, que son los puertos de Motril, la zona de Almería, Algeciras o Tánger, con dirección a Ceuta, Melilla o a Tánger y Nador. O sea, no es una cuestión que vaya a repercutir tanto económicamente como algunos están diciendo, que va a suponer un problema económico para España, no, mucho menos. Yo creo que España tiene recursos suficientes como para que la economía no se vea afectada porque Marruecos haya decidido que no
se lleve a cabo este paso a través de puertos españoles. Habrá otros puertos que sigan teniendo afluencia porque tengan destinos a otros países, como puede ser en este caso Argelia. Y bueno, y yo entiendo que quizás más que Marruecos debería haber sido España la que hubiera tomado la decisión después de los hechos gravísimos que se producen con la invasión de Ceuta de hace un par de semanas. Pues quizás era España, el gobierno español, el que tenía que haber tomado esta decisión como una forma de castigar y de poner en jaque al Reino de Marruecos, incluso la economía de Marruecos, que a la larga es mucho más dependiente de la española que la española de la de Marruecos. Gustavo. Sí, en efecto, sí. Hay que imaginarse qué hubiera sucedido si se hubiera hecho al revés. Si hubiera sido España la que hubiera bloqueado o hubiera cancelado la Operación Estrecho, no hubiera favorecido que los barcos y que los coches transitaran, hubiera anulado toda la operación de la Guardia Civil de Tráfico, de dirigir el tráfico desde Francia, de todas las áreas especiales que hay instaladas en las autopistas para que pare esa emigración temporal, etcétera, etcétera, hubieran puesto el grito en el cielo, que se estaban cerrando las fronteras, que una Europa insolidaria, etcétera, etcétera. En este sentido, yo creo que si el gobierno español fuera como debiera ser, esta chulería que ha marcado el sultanato, habría que aprovecharla para efectivamente cortar radicalmente. Y yo creo que lo que está sucediendo ahora debe hacer reflexionar a las autoridades, a los partidos, a la opinión pública, porque estos son procesos que no se pueden cambiar de un día para otro y que hay que madurarlos, pero que hay que tomar medidas muy firmes para saber que Marruecos es nuestro enemigo. Y nuestro enemigo, por mucha que se llene la boca de palabrería, y además nuestro enemigo no solo económico, sino religioso. Y por suerte, Marruecos ha demostrado su agresividad al lanzar esa horda invasiva y sobre todo de jóvenes, despreciando pues, a su propia población para sus intereses, pero con una connivencia muy delicada y muy difícil, porque si repasamos la prensa de las distintas provincias españolas de estos días, están todos muy contentos porque están recogiendo a varios de los menas, dicen, no los que acaban de llegar, sino los que ya estaban esperando el traslado, se ha acelerado para quitar presión a Ceuta, porque hay muchas ONGs que están encantadas de ponerse a cobrar sustanciosas cantidades por recibir a los menas, cuando además a mí me parecería muy bien que esos menores no acompañados, que teóricamente no hay familias que los reclame, fueran integrados perfectamente en la sociedad española, si eso pudiera ser. Pero claro, eso no se empieza ya mal a hacer cuando el otro día vi por televisión, cuando las primeras oleadas, como un representante no era la Cruz Roja, era una asociación civil de ayuda a estas cuestiones, que al principio dijo, no, han pasado sin alimentos, sin hambre, y les hemos dado bocadillos de chorizo. Y rápidamente se dio cuenta, dio marcha atrás y dijo, no, les hemos dado bocadillos de pescado, no sé qué dijo, ¿no? De conservas y tal. ¿No? Claro, ahí es donde ya empezó hace mucho tiempo este conflicto, en una cesión absolutamente a costumbres, a normas, etcétera, etcétera. Es decir, si la educación de los menas fuera cristianizarlos, para hacerles trabajar, para introducirlos en el ejército, etcétera, para darles pero en serio, no como se está haciendo. Porque claro, el nivel de delincuencia que hay, etcétera, etcétera, que dirán, no se puede generalizar, etcétera, pero los porcentajes son así. Entonces, quiero decir, no se está haciendo una labor racional. Pero, volviendo a la pregunta, puesto que han cortado estas circunstancias, lo que hizo mal ya España con Gibraltar, al abrir la verja, al favorecer Zapatero, darles miles de conexiones de internet para que montasen en Gibraltar un paraíso de internet, de juego, de apuestas, de mil cosas. Una cosa absolutamente ridícula. Cuando las altas autoridades inglesas de Gibraltar luego viven en España, claro, gracias a que se abrió la verja, etcétera, etcétera. Pues esto es algo que hay que meditar, porque es que
son asuntos que no se pueden dejar pasar porque la invasión que están haciendo silenciosa, como ya habéis comentado, y desde hace muchos años, y muy tranquila y muy silenciosa, pero por suerte estas medidas tan desaforadas de hacer unas entradas masivas con una chulería, con un desprecio, midiendo perfectamente la debilidad del gobierno español, la debilidad de los partidos, la connivencia absoluta que hay con las posiciones islamísticas, como enseguida hay ONGs que a estas cosas que estamos diciendo dirán no, esto es islamofobia o cosas así. No, no, ni islamofobia ni islamofilia. Esto es una realidad contradictoria, porque por mucho que digan los clérigos de uno y de otro lado, con la boca pequeña, pues los dos, a una escala más grande, digamos, del detalle puntual de lo que está sucediendo ahora, tanto los católicos como los musulmanes quieren globalizar el mundo con su religión. Y entonces, claro, los dos quieren lo mismo y eso es incompatible. Y es una incompatibilidad que por dejación, por prudencia, por falta de visión, etcétera, pues está trayendo unos problemas que irán a más si no se toman medidas. Claro, por eso insistía yo en que estamos, digamos, en un punto de fricción entre dos placas históricas y con una idea de persona incompatible. O sea, son cuestiones inconmensurables y creo que es donde se dirimen pues asuntos de gran profundidad y que efectivamente no tienen nada que ver con las acusaciones previsibles de los argumentos que se van a exponer esta tarde y los que venimos defendiendo desde hace un montón de tiempo. Bueno, yo os invito a que habléis un poquito de esta dialéctica entre terceras potencias involucradas, que nos concierne a nosotros, por supuesto. Lo digo para además, hoy se ha renovado el contrato de las bases militares aquí en Andalucía, bueno, en España, ¿no? Y es la dialéctica en la que se mueve el eje, vamos a llamarlo así, el eje Estados Unidos-Marruecos frente al Argelia-Rusia. ¿Qué os parece? Eso es otro toro que os pongo en suerte. Venga, Gustavo, que te has elevado las cejas. No, vamos, es un asunto muy complejo y de cambios de cromos, ¿eh? Claro, claro. Porque evidentemente, hay que decir, el reconocimiento de la presunta marroquinidad del Sahara, a cambio del reconocimiento de Israel por parte de Marruecos, en un intento seguramente de Estados Unidos de querer fragmentar también las posibles alianzas entre los países islámicos, y querer aumentar contradicciones internas o sacar ventaja, etcétera, etcétera, y con toda la dependencia o los vínculos que Rusia pues mantiene con más o menos cercanos, pues recientes e históricos, que mantuvo en su momento la Unión Soviética con Egipto, que mantienen con Argelia, etcétera, etcétera. Pues ahí son asuntos que no favorecen nada una política exterior como la española, que es inexistente. Porque después de que Margallo y compañía dijeran hay que ceder toneladas de soberanía a Europa, etcétera, etcétera. No. O sea, España tiene que tener su política exterior porque España sigue siendo soberana. No ha cedido su soberanía a Europa. Y la Unión Europea no tiene una política común tampoco, porque Francia es el único país nuclear de Europa ahora, de la Unión Europea, perdón, de la Unión Europea, que al margen Inglaterra y tal. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que como nuestros políticos en general se han creído todo el mantra ideológico del fundamentalismo democrático, del europeísmo, de la Agenda 2030, de la armonía de los hombres, etcétera, etcétera, pues nos hemos quedado absolutamente mancos, inertes, con una política exterior prácticamente inexistente y donde estamos al albur de lo que quieren decir. Las maniobras que hicieron hace poco Estados Unidos y Marruecos, la situación tan delicada como con las Islas Canarias, con el aumento de la presunta influencia marítima de Marruecos, etcétera. Que es una situación absolutamente
triste, peligrosa y que obliga a repensar el rearme político, doctrinal que hay que tomar desde la parte de España, porque si no vamos a hacer el ridículo ante un país como Marruecos, al cual encima los gobiernos españoles vienen intentando comprar con regalos de material, ayudando a armar sus fuerzas armadas, su policía, con dineros para que cubran las fronteras, que ya se ve cómo lo hacen, y con chantajes siempre pues de la información que pueden dar para frenar el terrorismo islámico, etcétera, etcétera, cuando hay un montón de asuntos que están todavía por explicar, pues si no digamos el 11M y cosas así. Entonces, que la situación es mucho más peligrosa de lo que parece, y yo creo que las medidas exageradas que está adoptando ahora el sultán de Marruecos, seguramente por problemas internos y seguramente porque pudiera darse la circunstancia de que la inestabilidad interior de Marruecos sea más grande de lo que parece, y entonces tenga que estar utilizando recursos que pueden ser imprudentes para él, como la medida de suspender esto, etcétera, etcétera. Es decir, aunque también puede estar muy seguro de la incapacidad o de la no acción por parte del gobierno de España o del desgobierno de España. Sergio. Bueno, sí, cuando hablamos de política exterior de España hay que encuadrar un poco precisamente qué entendemos por política exterior de España. España no tiene política exterior autónoma prácticamente desde el siglo XVIII. Desde los pactos de familia en los que se somete los intereses de la monarquía española a la monarquía francesa, no se puede decir que España tenga una política exterior propia que no esté sometida o vinculada a los intereses de una potencia superior. Por supuesto, esa situación se produce en el norte de África. España no ha tenido nunca una política exterior clara en el norte de África o una política exterior autónoma que no haya estado sometida a principios del siglo XX a los intereses franco-británicos y ahora sometida a los intereses de las dos principales potencias que, bueno, pues que siguen o que surgen después de la ruptura de esa unipolaridad que marcaron los Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética y ese resurgir que está teniendo Rusia, sobre todo en las cuestiones del Mediterráneo Oriental o los asuntos de Siria o del Oriente Próximo. España está sometida a esos intereses y si a principios del siglo XX en Marruecos, España, pues al final tuvo que optar por las decisiones que tomaron los franceses y los británicos en la constitución del protectorado de Marruecos, ahora la política de España con respecto a Marruecos, incluso del Sáhara, está sometida también a esa lucha por los intereses de los recursos energéticos, los recursos naturales, la pesca, los intereses del control del terrorismo en el Magreb o en el norte del Sahel. Entonces esa cuestión está sometida a esa lucha que se establece también en Estados Unidos y en Rusia. Rusia ha sido tradicional aliada desde tiempos de la Unión Soviética de Argelia, como bien ha dicho Gustavo Bueno. Estados Unidos ha tenido su socio preferencial durante muchísimos años Marruecos. Marruecos hace las labores fundamentales de vigilante, de policía, de cancerbero de los intereses norteamericanos en el Magreb. Para Estados Unidos es un socio mucho más fiable que lo puede ser, desde luego, España, y por lo tanto, sí, Estados Unidos tiene que apostar porque alguien salga vencedor en una pugna entre Marruecos y España, va a apostar por su socio fiable, que es, desde luego, Marruecos. Lo último que le interesa a Estados Unidos es que Marruecos se convierta en un ente inestable en la región porque perjudica los propios intereses de seguridad de los norteamericanos o del eje angloamericano, Inglaterra, Estados Unidos en Marruecos, en el Magreb, e Inglaterra en el estrecho a través de Gibraltar. Por lo tanto, en esa pugna España se encuentra que tiene una parte importante de su territorio en conexión con el Reino de Marruecos, pero que realmente su política exterior está sometida a lo que en su momento marque Estados Unidos, marque la OTAN o marque
las decisiones de la Unión Europea, y la Unión Europea, de cierto modo, también sometida a los intereses particulares de las relaciones bilaterales que pueda tener Francia con el Reino de Marruecos. Lo hemos visto también cómo Marruecos ha desafiado a otras de las grandes potencias, en este caso de la Unión Europea, como puede ser Alemania, y lo hace porque se siente protegida por su gran protector, que es Estados Unidos, y se siente protegida por su gran valedor en la Unión Europea, que es Francia. En ese contexto juega España, y España en muchas ocasiones en su política exterior con Marruecos, en esas relaciones bilaterales con el Reino de Marruecos, pues queda como un mero peón que está ahí un poco pues, para contener una política de entendimiento sometida a ciertos intereses, de no molestar a Marruecos, de tener que asumir en algunas ocasiones pues ciertas humillaciones, sobre todo para que Marruecos pueda liberar sus tensiones internas, y claro, eso viene siendo, insisto, no algo, una cuestión actual que está pasando y lo estamos viendo, sino que viene siendo también un continuo en la política, en la insistente política exterior española en su zona esencial, en su zona estratégica o geoestratégica, como es el Estrecho de Gibraltar, el sur de España, Mediterráneo occidental y el norte de África. España hoy por hoy está sometida a ese juego de intereses. Estados Unidos ve en Marruecos su socio fiable, ve que el Reino de Marruecos también está en una situación política bastante delicada, tiene problemas en el Sáhara, las cosas en el Sáhara no están bien, tiene un gran problema económico, una sobrepoblación que tampoco está siendo atendida. La pandemia ha afectado mucho también al Reino de Marruecos, y bueno, Argelia está presionando porque también tiene sus problemas, porque también ve la oportunidad en dar una salida. El objetivo con respecto al Sáhara y el apoyo que siempre ha dado Argelia ha sido por esa necesidad que tiene de una salida al Atlántico Norte. Si se consigue un socio, un Estado, una República Árabe del Sáhara, gobernada por un partido único, en este caso muy deudor de Argelia, como el Frente Polisario, está claro que Argelia va a tener grandes beneficios en el Sáhara Occidental y va a tener una salida importante a los recursos propios que se dirimen o que se tiene conocimiento de que hay en las costas del Sáhara. Ahora mismo España está en una situación sin esa política exterior, sin una política clara, en una política muy sometida a los intereses de otras naciones en la región, y bueno, pues con un Marruecos delicado políticamente, pero muy fuerte en materia, o por lo menos así se ve, en materia de política exterior, por el amparo que está teniendo tanto en Estados Unidos como su principal valedor en la Unión Europea, que es Francia. Yo creo que es muy importante resaltar lo que acaba de decir, en el sentido de la complicidad de Francia en todos estos asuntos. Y no hay que olvidar que cuando aquí con brocha gorda algunos empiezan a hablar de democracia y de cosas así, vamos a ver, hay que recordar que hace muy pocos años se deshizo el equilibrio inestable de Libia, de la mano fundamentalmente de Francia, de Inglaterra y de Italia. Es decir, no fue la Unión Europea, fueron esas potencias con esos intereses, y para hacer de la torta un pan, sin olvidar todos los intereses neocoloniales de Francia en el norte de África, todos los países que hasta hace muy poco han estado y siguen, cambiándole el nombre, sujetos al franco-ceca, y la dialéctica también, porque hay que introducirla aquí, no solo de Estados Unidos y de Rusia, sino de China. Porque claro, China está tomando posiciones muy importantes en África que están molestando particularmente a Francia también. Y en este sentido, aquí el error gravísimo de los estrategas españoles, si es que los hay, o si es que los hay, o les hace caso a alguien, por ahora me parece que poco, es seguir como tontos con una supuesta política de la Unión Europea, cuando esa política no existe, porque aquí Alemania va a su aire y Francia va a su aire, e Italia va a su aire, y España ni sabe ni se le espera. Entonces esa es una situación muy, muy preocupante, y que sabe perfectamente Mohamed aprovechar para ese exceso de población, para romper, sin olvidar también toda la dialéctica que se produce en Cataluña con la cantidad de musulmanes y de marroquíes que hay en Cataluña,
y la apuesta que hicieron las autoridades secesionistas catalanas por la islamización de la inmigración en Cataluña, puesto que mientras que la inmigración hispanoamericana no estaba dispuesta a catalanizarse, la inmigración mahometana no tiene inconvenientes en mahometizarse. Y eso se ve pues, en la política del PSOE, etcétera, etcétera, en todos los sitios. Bueno, pues ahora que has nombrado al PSOE, yo querría plantearos algunas cosas que tienen que ver mucho con el PSOE, ¿no? Porque en la anterior charla se habló de la islamofilia, más con antecedentes doctrinales, si se quiere, del PSOE. Claro, este tipo de crisis, la que hay ahora desencadenada con Marruecos, que ya va teniendo muchos episodios, incluso aquel que tanta gracia produjo en algunos ambientes de grandes dosis de divagación, como fue el del Peñón el islote de Perejil, como hemos visto esta especie de grifo regulatorio del flujo de migrantes ilegales que nos lanza Marruecos cada vez que quiere, con la apropiación, también la hemos tocado en algunos otros momentos, de las aguas canarias ricas en una serie de minerales o tierras muy valiosas, y ahora pues con esta cancelación, en fin, que parece que estamos siempre a merced de la política marroquí, que se intenta contentar con la entrega. Por ejemplo, el día que estábamos en Ceuta precisamente, acuérdate Sergio, se hacen públicos los 30 millones que se les da de ayuda, se les mandan unos todoterrenos a la policía cada X tiempo. Es decir, que hasta qué punto el PSOE, que tiene algo que ver también, al menos como beneficiario, con los episodios del 11 de marzo famoso, hasta qué punto esta ocasión que pudiera ser de cohesión nacional frente a una amenaza externa, así históricamente ha ocurrido en muchas ocasiones, pues vendrá dinamitada por un PSOE que aboga siempre pues, por ir casi a rendir pleitesía al sultán, como dice Gustavo, y parece ser que es una visita obligada. ¿Hasta qué punto no habría que reconfigurar o replantearse esa primera visita a este vecino incómodo, y hasta qué punto, aun cuando esta fuera una oportunidad, insisto, de cohesión, y si no estás de acuerdo, pues discutirlo, ¿verdad? Está dinamitada por un PSOE entregado pues, a esta islamofilia clara ya en Ceuta, pero bastante evidente por eso de las alianzas de civilizaciones y otras zarandajas en el resto de la nación. No sé qué opináis de esta especie de totum revolutum que os envío de nuevo. Gustavo, bueno, por ejemplo. Sergio. Bueno, sí, yo siempre he tenido muy claro que la primera visita de cualquier presidente de gobierno debería ser a Portugal. La primera siempre debería ser a nuestro vecino Portugal. Es nuestro vecino, es la otra nación ibérica, y es con quien realmente debemos establecer los vínculos más fuertes. Pero es una opinión particular. Con respecto a Marruecos, tenemos que diferenciar. Aquí se habla del Partido Socialista y de la propia islamofilia. Aquí en Ceuta pudisteis comprobar perfectamente cómo el Partido Socialista en Ceuta es un partido musulmán más, o por lo menos su elemento electoral se concentra entre la población musulmana y defiende los intereses de la población musulmana de Ceuta. Recordemos, Sergio, recordemos lo que gritaban, tú y yo lo vimos como espectadores de primera línea, lo que gritaban los que asediaron el parador. Sánchez presidente. No lo olvidemos, ¿eh? Sí, era una mezcla entre Alá Akbar y Pedro Sánchez, hay que decirlo con toda claridad. Eso lo pudimos vivir en primera persona y lo vivimos día a día en Ceuta. Perfectamente el Partido Socialista defiende los intereses de la población musulmana, de los sectores musulmanes y de la identidad, o de una identidad musulmana para la ciudad de Ceuta. En ese sentido, el Partido Socialista, pero tampoco podemos olvidar al Partido Popular. El Partido Popular también es seguidista de esa política del Partido Socialista y también tiene especiales intereses en Marruecos, que también ha beneficiado en demasía esos intereses marroquíes, esa influencia marroquí. Podemos hablar del Partido Socialista, pero no debemos olvidar al Partido Popular. También hace no mucho, antes de la crisis generada por Marruecos con esta invasión a la ciudad de Ceuta, no debemos olvidar que Casado estaba reunido con el principal partido nacionalista marroquí, que
apuesta por la anexión no solo de Ceuta, Melilla y los Peñones, sino también de las Islas Canarias. Y eso lo estaba haciendo el Partido Popular y Pablo Casado. Eso debe quedar claro. Los intereses del lobby pro-marroquí en España son muy fuertes y eso beneficia muchísimo a los intereses de Marruecos en las dos ciudades y, por supuesto, en esa preferencia que tiene a la hora, pues en temas de economía, en temas de inmigración, en temas de relaciones bilaterales, precisamente por esos intereses del lobby pro-marroquí. Después también está un poco el concepto ideológico que tiene el Partido Socialista, todo aquello que de alguna forma u otra dinamite la identidad nacional, la identidad española o esa identidad de profundas raíces cristianas que tiene o que ha tenido tradicionalmente España, va a comprarla el Partido Socialista. Técnicamente el Partido Socialista, siendo socialista o de su origen ideológico de izquierda, debería defender una sociedad laica, una sociedad que no tuviera esas connotaciones religiosas, pero por el contrario nos encontramos un partido socialista que no tiene ningún pudor en defender estos procesos de islamización o estos procesos de fomentar la identidad musulmana, como lo podemos ver en las ciudades de Ceuta y de Melilla. También hay que hablar de las fuertes conexiones que tiene el Partido Socialista en España con el Partido Socialista marroquí, que es una fuerza también importante en el Reino de Marruecos y que también influye mucho en las políticas que al final tienen los socialistas a ambas orillas del estrecho de Gibraltar. Yo quiero decir que sí es cierto que el Partido Socialista tiene una tendencia natural a potenciar al enemigo del sur, a lo que viene de lo que nosotros llamamos a este vecino que no amigo de Marruecos, pero no debemos olvidar que el Partido Popular también ha fomentado durante muchos años esa situación y que también de alguna forma ha hecho política seguidista durante muchos años de esa forma de entender las relaciones con Marruecos que ya tenía el Partido Socialista. Gustavo. Efectivamente, no hay que olvidar a otra escala que Saddam Hussein era el partido Baas es de la Internacional Socialista, es decir, y con respecto al Islam, seguramente tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son herederos de una ingenuidad ante el asunto religioso que viene ya de la época del franquismo. No hay que olvidar que durante el franquismo no estaba reconocido el Estado de Israel y la amistad tradicional con los países musulmanes era tal que, viviendo Franco, en el año 74 se celebra en Córdoba un primer congreso islámico cristiano donde van las máximas autoridades religiosas de Egipto, etcétera, etcétera, y en presencia del obispo de Córdoba les cedieron un espacio de la Catedral de Córdoba para que el viernes esos participantes mahometanos en el Congreso Islámico Cristiano pudiesen hacer sus oraciones. Eso en el año 74. Claro, en ese momento, digamos, el peso del Islam globalmente era mucho menor de lo que es hoy. Y seguramente se podría justificar como medidas prudenciales católicas para intentar envolver al Islam y llevarlos y devolverlos a la verdadera fe. De la misma manera que desde los mediados de los años 50 pues había toda una estrategia de diálogo con los marxistas que acabó triunfando pues con el Sindicato Solidaridad y con el Papa Wojtyła y con el derrumbamiento de los países del este, con gran influencia ideológica católica particularmente y jesuítica en especial. Y también de los dominicos estudiaron bastante, eran bastante sovietólogos. Bueno, entonces, lo que todavía en el 74 podía verse con ingenuidad, hoy ya no se puede ver con ingenuidad, porque han pasado muchas cosas desde entonces. Y en aquel momento no hay que olvidar que en el contexto de la Guerra Fría, el acercamiento a los países islámicos también era un modo de intentar tomar posiciones contra la Unión Soviética. Claro, no hay que olvidar, por otra parte, todas las alianzas
islámicas, con connivencia de países europeos. Es decir, pues el marroquí, el antiguo agente de la seguridad marroquí que monta Radio Islam, que se emitía desde Suecia, ¿no? Negando el holocausto, enemigos de los judíos a muerte y aliados de los nazis. Una cosa absolutamente sorprendente, pero eso son una serie de caos ideológico del cual se podría suponer que en la época de la Guerra Fría aquellas cosas permitían ciertas confusiones, pero hoy esas confusiones no se pueden dar. Máxime cuando 10.000 marroquíes lanzados por el gobierno de Marruecos han invadido Ceuta como un aperitivo. Y entonces lo que hay que radicalmente es darse cuenta de cuál es el panorama en el que estamos viviendo. Es decir, donde los principios éticos están absolutamente reñidos con los principios morales y políticos, donde no se puede hablar de una humanidad armoniosa, etcétera, etcétera, donde no hay que olvidar que el dato que siempre procuro recordar, es decir, que en Nigeria hay 220 millones de nigerianos, el 50% musulmanes y con 18 años y medio de edad media. Es decir, que desde el punto de vista demográfico, Europa puede ser invadida en muy pocos años, si quieren. Y probablemente la bondad o la estupidez del panfilismo europeo pues permanecerá como la ingenua de la Merkel al principio dijo bienvenidos el millón de emigrantes que estaban cuando el asunto de Grecia y de Turquía, etcétera, etcétera. Luego ya tuvieron que poner las cosas en su sitio. En este sentido, pues no es de extrañar, y bueno, y por supuesto, es decir, que en la estupidez española, política e ideológica, pues que las feministas defiendan el Islam es el colmo. Es el colmo, es decir, que tenga cancha o sea, porque entre otras cosas es lo más cómodo, es decir, a ver cuántos han ido a atacar la religión de las mezquitas, cuando eso sí que es la Edad Media, o la sumisión, el velo, el no sé qué, y eso se tolera como un efecto cultural. De las polémicas que ha habido con las cuestiones de la ablación de clítoris, de las circuncisiones, etcétera. Y ahí, en general, todos los progres lo toleran. Sí, rajan contra el catolicismo, contra las sectas, contra la Inquisición, contra lo que sea, pero vamos a ver si os dais cuenta de quién está enfrente y qué ideologías defienden y cómo están. Es decir, eso es tremendo. Y el avance que eso se está teniendo muy solapado. Yo estuve en Argelia en el 76 y nadie, y aparentemente el punto de vista religioso estaba totalmente anestesiado. Y no digamos nada en Egipto. Hace 10 años estuve en Egipto y quedé sorprendido pues claro, con mecanismos muy sutiles, muy lentos, de ir, que algunos te comentaban en la Universidad del Cairo, dicen, no, mira, esos que llevan aquí la mancha y tal, en realidad no es porque, supuestamente es porque para no dormirse mientras rezan se ponen un cuchillo, entonces cuando dormitan se hacen la marca ahí, y entonces para despertarse y seguir rezando. Y entonces son los que más fe tienen, son los que tienen ahí la heridita, y que al parecer se la hacen con un pitillo porque quienes tienen la heridita reciben una beca de Arabia Saudita para estudiar. Y entonces, pues, claro, es decir, por mecanismos y acaban entrando pues en todo lo que es el fundamentalismo, la estupidez y la ingenuidad de las primaveras árabes, con lo que trajeron consigo, etcétera, etcétera. Es decir, aquí no se sabe muy bien si se peca de estupidez, cosa que no creo, o de complicidad absoluta para llevar a una situación insostenible que para algunos locos que están auspiciando esto, fundamentalmente pues, los mismos que auspician los proyectos 2030 y cosas de este tipo, se pueden producir. Y en este sentido, yo creo que el rearme ideológico nacional hispano
es absolutamente necesario, porque el verdadero problema de España no solo es estas cuestiones, sino la despoblación, la disminución, el no nacimiento de españoles. Y entonces ese es el verdadero problema que está detrás de todo esto y ante el cual quien podría o quien debería tomar una posición beligerante es la Iglesia Católica, o una regeneración de la Iglesia Católica, porque evidentemente Francisco I de Roma está con la agenda globalista y con el 2030. Sí, bueno, pues yo es muy interesante lo que estáis comentando. Claro, y tú lo has dicho, vamos, lo suscribo, ¿no? La contradicción que hay, todo este problema que estamos abordando tan complejo, entre la realidad política y la realidad ética, o entre los principios políticos y los éticos. Aquí se entrecruzan y chocan constantemente, ¿no? Hay que atender al hambriento, pero una sociedad política no tiene capacidad de acoger infinitamente individuos externos a ella, ¿verdad? Entonces, claro, aquí yo os preguntaría, una institución política por antonomasia es la frontera. Sergio vive en ella. Evidentemente la tiene a la vista todos los días. Hay otra frontera muy cercana que también complica mucho la realidad que gravita en torno al estrecho de Gibraltar, ¿no? Que es que en realidad, en rigor no sería una frontera, es la famosa verja de Gibraltar. ¿Qué hacer con esos límites, o como queramos llamarle, fronteras, vallas? ¿Qué hacer? ¿Creéis que el cierre es la solución para un fortalecimiento interno? ¿Creéis que ese cierre permitiría, con políticas de reindustrialización, recuperar vigor en esos territorios que están amenazados, pues, demográficamente y además abriéndose a unos contingentes de mano de obra baratísima que producen enormes problemas sociales? ¿Cómo veréis vosotros, o qué actitud os parecería la más prudente en relación a las fronteras melillense, ceutí y al problema enorme de un campo de Gibraltar? Yo es que además lo tengo recientísimo, porque estuve la semana pasada, y que te pintan un panorama desolador, con una juventud pues completamente desmotivada, con una creciente presencia del narcotráfico, y bueno, pues en realidad me da la sensación de que todo tiene una cierta interconexión, esta especie de triángulo Gibraltar, Ceuta, Melilla. ¿Cómo veríais vosotros, cómo abordaríais, qué haríais, qué hacer con esas vallas? ¿Cerrar, no cerrar? ¿Cómo lo veis? Yo tengo mi opinión, claro. Sí, si me permitís, vamos a ver. La presencia de estas fronteras en el norte de África, Ceuta, Melilla, o la propia verja de Gibraltar, es producto de lo que hablábamos anteriormente, de la política exterior que España nunca ha tenido con respecto a la zona del estrecho de Gibraltar. ¿Por qué Ceuta tiene un problema de quiebra demográfica por una invasión silenciosa que se ha permitido con una frontera abierta de par en par, sin ningún tipo de control? Y, por ejemplo, en el campo de Gibraltar tenemos un problema de degradación del entorno que rodea a la zona de Gibraltar, precisamente por una verja abierta, ¿no?, que ha permitido que Inglaterra, el Reino Unido, y en este caso el gobierno gibraltareño, gobierno llanito, como se le reconoce, bueno, pues haya permitido de alguna forma fagocitar o como una especie de cáncer, convertir o degradar todo el entorno que rodea lo que sería al Peñón, o lo que es el campo de Gibraltar. ¿Qué es lo que se ha conseguido con esta situación, con este estado de las fronteras que España tiene en el estrecho de Gibraltar? Bueno, pues precisamente que el Estado desaparezca. La dependencia que Ceuta y Melilla han tenido de las relaciones económicas a través transfronterizas con el Reino de Marruecos ha hecho que el Estado desaparezca de la ciudad de Ceuta y Melilla y deje que las relaciones económicas y comerciales se supeditasen a los intereses de Marruecos, que fuera Marruecos el que regulara no solo la seguridad fronteriza, sino también las relaciones económicas y los beneficios económicos que podían tener las ciudades de Ceuta y Melilla. El Estado se ha lavado las manos y ha permitido que Marruecos al final sea el que regule esa situación. En Gibraltar pasa lo mismo. La apertura de la verja hace que sea el Reino Unido, que sea el gobierno llanito, quien mediatice la economía de la región,
quien mediatice la situación laboral, porque son miles los trabajadores del campo de Gibraltar que pasan todos los días a trabajar a la roca, y claro, eso hace que al final sea el Reino Unido quien controle la vida, la economía y la sociedad de todas aquellas zonas que limitan con el Peñón. Yo soy partidario del cierre de las fronteras de Ceuta y Melilla, y también soy partidario del cierre de la verja con Gibraltar. ¿Por qué? Porque al final eso lo que va a hacer es que el Estado tenga que hacer un esfuerzo por implicarse en el desarrollo, en la economía y en general en la política y en la sociedad de estas regiones. Hoy por hoy, con estas fronteras abiertas, hay una ausencia del Estado. Si cerramos estas fronteras, el Estado se tiene que implicar, y eso indudablemente va a llevar parejo mayores inversiones, porque tiene que dar respuesta a las poblaciones que viven en Ceuta, en Melilla y que viven en el campo de Gibraltar, y por lo tanto eso va a beneficiar también una mayor presencia en la región y una mayor implicación ya de por sí por los propios intereses que el Estado con el ejercicio de ese desarrollo económico, político y social va a tener en la zona de Ceuta, Melilla, o en la zona del Estrecho de Gibraltar y en el campo de Gibraltar. Bueno, pues me da la sensación No, de sin que duda, de los tres contertulios, yo dos estoy totalmente estaríamos de por el acuerdo. cierre. Estoy totalmente de acuerdo Tres. que el cierre de la frontera de Gibraltar tiene que ser radical, pero además incluir las conexiones de datos, de telefonía, de internet y la electricidad. Es decir, que tenga, y el momento es el más adecuado, porque es que la salida del Reino Unido de la Unión Europea deja en un limbo el Peñón, y entonces el cierre es absolutamente imprescindible para que España tenga que asumir la responsabilidad con ese entorno. Y con respecto a Ceuta y Melilla, los que están dicen lo mismo, y es verdad. Es decir, la riqueza que hay en algunas zonas en el entorno marroquí de Ceuta vienen derivadas en buena medida de que están las fronteras abiertas. Claro, hay muchos intereses, hay muchas cosas, pero los intereses nacionales obligan a eso. Y lo que habría que hacer inmediatamente es unas campañas de turismo, de presencia, es decir, de favorecer que Ceuta, que Melilla se conviertan en un lugar de peregrinación obligada del resto de los españoles, y entonces procurar revertir la voluntad marroquinizadora e islamizadora que ha habido en las últimas décadas, con una pasividad absoluta y con unas medidas muy firmes que tienen que ir en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. O sea, no tiene sentido que parte de los medios de comunicación de Ceuta estén en manos, pues, del enemigo. Eso es absolutamente ridículo. Es decir, es no darse cuenta de cuál es la realidad de las cosas, es vivir en un mundo de fantasía, en un mundo utópico que no existe. Entonces, aquí, evidentemente, con el gobierno actual y con la ideología dominante, pues es muy difícil de hacer, es imposible de hacerlo, no se puede esperar nada, tiene que haber un vuelco, pero ese vuelco es imprescindible si queremos que España siga sobreviviendo. Simplemente así, eso es lo que se está jugando. Y aquí no se están jugando cuestiones menores, aquí se está jugando lo que es una invasión islámica en serio de España y del resto de Europa, y que al fin y al cabo son cosas que en el imaginario de los relatos maometanos pues vienen soñando desde que don Pelayo hizo lo que hizo, y entonces eso es una situación que no es de broma, que es una situación muy seria y que tiene que ir acompañada no solo de eso, sino de una política de regeneración nacional muy en serio. Y luego, si hay ocasión, os cuento una idea que tengo yo ahí. Muy bien, bueno, pues va a verla. Yo, que me callaba mi opinión, pues la hago pública, es la misma. O sea, que hay unanimidad, yo creo que precisamente, y estoy totalmente de acuerdo, además, hasta por causas personales. Yo lo único que sabía de Ceuta era lo que me contaba mi padre cuando hizo allí la mili, y mis visitas a Ceuta me han venido muy bien. Es un baño de realidad, es un baño de rehispanización en mi caso, porque yo soy
muy hispánico, evidentemente, pero es allí donde uno ve los límites reales y físicos y de concepciones pues del mundo, incluso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa idea de una especie de peregrinación, entre comillas, a esas ciudades autónomas, yo voy esta semana, de hecho, a Melilla, creo que nos veremos allí, Sergio, creo que son sitios de obligada visita para todos los españoles, del mismo modo que, como se suele decir, todo español debe ir a Hispanoamérica para entender mejor, pues ahí también es, creo que son una serie de ciudades que desde luego hay que visitar y ahí uno afianza perfectamente la idea de nación, la idea de soberanía. Creo que es una cosa que se palpa en el ambiente. Bueno, que llevamos prácticamente 50 minutos y Gustavo nos quiere dar alguna idea. Yo te haría una sugerencia también, que creo que por teléfono le hemos hablado últimamente, ¿no? Y has lanzado la idea del papel que podría jugar la Iglesia Católica en todo este embrollo de carácter político, pero que con un trasfondo mucho más profundo, histórico y de todo tipo, ¿no? Entonces, a ver si nos das alguna pincelada más al respecto y nos das también esas recetas que has apuntado, si las tienes. Ahora ya. Ahora ya. No, vamos a ver, hablar de la Iglesia Católica Ahora. en general no es decir No, la nada. española, la Iglesia Católica española. Bien. Bueno, pero ni eso tampoco. Es decir, es una cosa tan fragmentada y tan en crisis. Es decir, hay una serie de teólogos de 80 años que estudiaron en Alemania y que están discutiendo si la solución es por incorporar a la mujer al diaconado o cosas así. Bueno, pues eso son chorradas en el fondo. Es decir, y entonces, o sea, yo cuando me refiero a la Iglesia es al trasfondo católico de España y a las instituciones católicas que siguen existiendo y que tienen el norte perdido hoy por hoy. Es decir, que existan, por ejemplo, bueno, una de las características de las instituciones pues son supervivencia en el tiempo, pero claro, discursos que en un momento determinado podían tener cierto sentido, dejan de tenerlo pasado el tiempo y que hay que acomodarse. Dicho de otra manera, cuando, por ejemplo, San José María Escriba, en Camino, dicta aquello de el matrimonio es para la clase de tropa y no para el Estado Mayor de Cristo, claro, donde ahí está haciendo una defensa del celibato masculino y femenino, y entonces donde quienes están en las superestructuras, pues, es decir, los numerarios de esa organización, pues tienen que mantener el celibato. Y entonces el matrimonio es para la clase de tropa. Evidentemente, esa clase de tropa es bienvenida, como Santa Teresa también estaba encantada con las familias numerosas que iban a dar más hijos e hijas a las órdenes que iba fundando, etcétera, etcétera. Pero claro, la situación ha cambiado notablemente. Dicho de otra manera, durante muchos siglos y por la propia estructura social y económica, etcétera, los excedentes de mujeres que se generaban en la sociedad católica en España, es decir, aquellas hijas de familias que no podían ser casadas porque no había hombres o porque no había hombres suficientemente importantes para su estatus, porque además se procuraba mantener pues el mayorazgo, etcétera, etcétera, y entonces pues el hijo mayor se casaba con la hija mayor o lo que fuera y se podía mantener un equilibrio, pues luego los hijos varones pues iban o al ejército o al clero, y las hijas pues les quedaba o el convento o el arroyo. Y entonces, pues así surgió, y en el convento, pues había conventos con monjas de procedencia con más o menos dinero, y muchas que entraban muy bien dotadas en sus conventos y que incluso tenían pues un montón de acompañantes de los segundones correspondientes que tenían un problema parecido. Y entonces, pues perfectamente, era un modo de retirar de la circulación a un montón de mujeres dedicadas pues a mil cosas, a la espiritualidad, a rezar, a hacer pastas o a lo que fuera. Y entonces, ¿y eso por qué? Pues porque había unos momentos de plenitud demográfica, etcétera, etcétera. E incluso aquellas señoras
que mantenían el celibato se le llamaba madres. Fíjate si era contradicción el asunto. Bueno, pues la situación ha cambiado radicalmente. Es decir, ahora habría que revertir ese celibato en todo lo contrario, en una maternidad ejercida. Es decir, y eso no se logra desde una perspectiva política. Y yo hablo como católico ateo, y donde en absoluto tengo ninguna pretensión de expandir el ateísmo, porque eso es imposible. Y donde también parto del supuesto de que el catolicismo es infinitamente superior al islamismo y infinitamente superior al protestantismo. Y entonces, entre otras cosas, porque dentro de la propia dialéctica cristiana o católica, se permitió que hubiera filosofía, que hubiera discusiones, que hubiera que argumentar racionalmente, lo que en el seno del Islam no hacen desde que condenaron a Averroes. Y entonces el Islam, desde que Averroes fue condenado y fue expulsado y tuvo que ir a esconderse con los judíos y tuvo que abjurar de los errores que estaba cometiendo, llevando a la juventud a perder ese ímpetu de la yihad, etcétera, etcétera, pues desde entonces el Islam en mayor o menor medida es un fundamentalismo. Y es una sumisión absoluta, y entonces es un estadio de desarrollo civilizatorio inferior. Y esto no es islamofobia, es una pura realidad. Es decir, una sociedad que se basa en que los hombres viven sometidos absolutamente, que se les niega la individualidad personal, que tienen que estar pidiendo perdón, que están sujetos, donde las mujeres están como están, etcétera, etcétera, pues ya pueden tener por ahí unos portavoces grandilocuentes y bien parlantes, que no cuela. Y entonces la dialéctica de las últimas décadas, fundamentalmente con la integración de la mujer al trabajo, con la disminución de los sueldos, es decir, hace 50 años, cuando trabajaba en la unidad familiar una sola persona, con ese sueldo, a veces con su pluriempleo o lo que sea, se mantenía la familia. Ahora, una unidad familiar de 2 personas trabajando los dos, muy difícilmente pueden tener hijos, porque económicamente no se lo permite la economía. Y entonces es muy difícil, por muchas comisiones que se hagan, pues para disminuir la España vacía, para aumentar la demografía, no sé qué más, eso es muy difícil de hacer, muy difícil de hacer. El Islam lo tiene resuelto, porque, claro, y en el caso de Marruecos, la superproducción de jóvenes es terrible, con un paro tremendo y con un problema interno que encima se lo intentan resolver enchufándonoslos a nosotros, donde hay un montón de ONGs, como dijimos, encantadas de recibirlos, y donde desde quienes diseñan estrategias saben perfectamente que son elementos que ya están islamizados y que es muy, muy difícil a una persona islamizada sacarla de ahí, porque la fuerza del grupo es mucho mayor de lo que parece. Y entonces la religión no es un asunto personal individual, la religión es un asunto público y social y colectivo. Entonces, ¿cuál sería un modo de revertir esa situación? Pues nada, montones de conventos, montones de vocaciones que hay, que sectores renovados de esa iglesia regeneradora organicen conventos que se conviertan en verdaderas fábricas de niños, donde haya unas madres verdaderas entregadas a la religión. Luego ya los medios técnicos de inseminación, de todo lo que se quiera poner, de educación, pero es que 100 madres, 100 monjas madres, metidas en un convento, pues en 10 años pueden tener 10 hijos cada una, o 8 hijos, lo que la ciencia médica diga que es mejor para favorecer esa actividad. Y sería el modo de traer nuevos cristianos al mundo. Y luego que les eduquen, y que les eduquen todo como quieran. Esos son mecanismos realmente efectivos, que no es nada nuevo. Eso es lo que lleva haciendo el Islam siglos. Siglos. Con la ventaja, digamos, en situaciones previas de desarrollo y de salud, etcétera, que la mortalidad era tremenda. Pero ya se cuidaron enseguida de ir con la mejor voluntad montones de madres misioneras que no tenían hijos a cuidar
que no se muriesen los niños en otras latitudes. Digamos, en Nigeria. Es decir, que el ejemplo de Nigeria, bueno, y todos los que quieras poner. Es decir, en una situación real de favorecer el aborto, de favorecer los métodos anticonceptivos, de denigrar la familia, de denigrar el tener hijos, etcétera, etcétera, nuestras sociedades están llamadas a desaparecer. Y la solución no es sustituir. Claro, dicen, en Asturias hacen falta 60.000 personas para el año 2040. Bueno, vale, pero es que no son 60.000 personas. Si tú quieres mantener mínimamente una continuidad nacional, tienen que ser 60.000 personas de un entorno similar, porque si simplemente se trata de que no quede despoblado, oye, en Asturias viven 1 millón de personas. Un diálogo bilateral con Nigeria y una campaña en Nigeria, vamos, 60.000, 100.000 y 200.000 nigerianos, si les pones unas buenas condiciones, vienen en una semana. Y entonces no es un problema, si no es un problema solo demográfico y de una inmigración absolutamente desordenada y absurda, que no es inmigración, que es una invasión. Entonces esos son asuntos muy delicados que todos los países que tienen capacidad para decidir lo que tienen que hacer están haciendo, que los propios Estados Unidos tienen muy controlada los 50.000 inmigrantes que permiten, cuando tienen también unos problemas demográficos grandes, donde la hipocresía en Estados Unidos es tremenda. El número de abortos, por ejemplo, entre negros es infinitamente superior entre otros, y todo queda muy bonito, todo muy armonioso. Es decir, medidas eugenésicas, medidas de población, medidas de control, se dan en todo. Claro, que te vengan aquí unos imbéciles diciendo no, que hay que tirar las fronteras, que todos somos hombres, bienvenidos unos y otros y tal, eso es estar en la inopia, ser imbéciles. Y si se lo creen, más imbéciles todavía. Y si no se lo creen, es ser unos malvados y unos enemigos de la nación, simplemente. Bien, pues... Eso es para que lo mediten muchos ideólogos religiosos y muchas monjitas que hay por ahí con preocupación. Hombre, la mayor parte de las... Digo, yo suelo ir cada 2 o 3 años a Lourdes y a Fátima para pulsar cómo está el patio, ¿no? Y la última vez que estuve en Lourdes me encontré pues con un grupúsculo de monjitas que surgió por Burgos hace unos años, que su gran novedad era que se vestían de vaqueros y que cantaban con una guitarra. Y entonces captan a un montón de personas que evidentemente eso es menos malo que darte a la droga, a la heroína, al no sé qué, pues, de acuerdo. Pues no, pues entonces esos grupos de esas monjitas tan alegres que se llaman madres sin serlo, pues oye, darle un sentido. Si no lo quieres dar a la nación, dáselo a la cristiandad, que al fin y al cabo, o a la catolicidad, que al fin y al cabo es lo mismo. Y entonces, ¿por qué? Porque han cambiado los tiempos. Y entonces, pues ahí que salga algún teólogo y que lo jale y lo propague. Bueno, pues recogemos esa sugerencia, Gustavo. Sergio, te doy la palabra para que cierres, que llevamos ya creo que 1 hora, si no me equivoco. Sí, bueno, quizás un poco a modo de resumen, ¿no? En base al título del programa. A Marruecos hay que entender el proceso de islamización con el proceso político de invasión. Está muy relacionado en el ámbito marroquí. A Marruecos le interesa, evidentemente, una inmigración y una islamización, pero una islamización marroquí, porque el líder religioso en Marruecos es el rey. Entonces, su Islam, sus islamistas en Europa o sus islamistas en España le obedecen religiosa y políticamente. Entonces, ese proceso le interesa bastante a Marruecos. Esa islamización, pero ojo, esa islamización marroquí.
No le interesa una islamización saudita o de otros entornos distintos, de otras modalidades religiosas del Islam. Le interesa la suya y esa es la que fomenta. Entonces, este proceso de invasión migratoria que surge desde ese exceso demográfico que tiene de población en Marruecos va en ese sentido. Si vemos que estos chicos jóvenes, si os dais cuenta, estos menas, la mayoría ya superan los 10-12 años. El proceso de islamización de los jóvenes en Marruecos empieza en edades muy tempranas, con niños prácticamente de 5 o 6 años. Lo que quiere decir que estos chicos, cuando ya llegan a España, ya son musulmanes. O sea, ese es el objetivo, que estos chicos accedan a España, estos menas acceden a España, pero ya son musulmanes y tienen claro que su identidad religiosa es la musulmana. Y a partir de ese momento ya son controlados perfectamente por el reino marroquí, por su líder religioso, porque su creencia musulmana se fundamenta en la religiosidad maliquí, que es la que representa el rey de Marruecos. O sea, que es una idea bastante bien orquestada por parte de Marruecos. Esa fusión entre lo que es la islamización y la invasión migratoria, demográfica, de una parte importante de su excedente demográfico. Eso es la realidad y es lo que estamos viendo. O sea, que en ese proceso de control migratorio y de control político que tiene con la nación que está más próxima, que en este caso es España, es una política perfectamente diseñada desde el Reino de Marruecos y que estamos viendo que en el caso, por ejemplo, de España, hemos visto también Cataluña, o en otras zonas como Madrid o en otras regiones de España, le está dando muy buen resultado al Reino de Marruecos. ¿De alguna forma lo podemos revertir? Pues efectivamente, desde mi punto de vista, creo que afirmar los valores cristianos de la nación española, una mayor implicación en esa afirmación por parte de los estamentos eclesiásticos, los estamentos políticos que puedan potenciar esos valores, yo creo que es importante. Yo entiendo que en el aspecto religioso, por lo que ha dicho Gustavo Bueno, yo creo que en el ámbito eclesiástico la función de nuestras monjas, de nuestros monjes, de nuestros sacerdotes, pues está muy bien cumplimentada. Yo lo que creo es que hay que fomentar, si es cierto, la familia en todos los sentidos, ayudas económicas para potenciar la natalidad, proteger la familia tradicional, proteger nuestras familias, proteger ese desarrollo demográfico y potenciarlo en el ámbito de nuestra identidad y de nuestra cultura. Eso sí se puede hacer. También, desde mi punto de vista, habría que fomentar una inmigración regulada desde estos países que tienen esa afinidad, esa identidad, esas tradiciones propias del mundo cristiano católico, que no se hace. Por otra parte, se fomenta el que viene del mundo magrebí o del que viene del mundo subsahariano, de muchos países que encima también son musulmanes, aunque sean subsaharianos, y no se fomenta una inmigración desde el ámbito hispanoamericano o incluso también de algunos países de Centro Europa, del Este de Europa, como puede ser Hungría, como puede ser Polonia, que, bueno, pues que tienen esa identidad, esa cultura y esas tradiciones que son propias del mundo católico y del mundo cristiano y que pueden ayudar a paliar de alguna forma ese invierno demográfico por el que está atravesando la nación española. Y no hay que olvidar, abundando en lo que acabas de decir, que son varones los que están enviando, porque saben perfectamente que esos varones, si matrimonian con española, los hijos van a ser musulmanes. Claro, porque la situación patriarcal en esa situación es absoluta. Vamos, por suerte o por influencias o por lo que fuera, Córdoba TV, aquella televisión financiada por Qatar, que estuvo emitiendo por todo lo grande, ponían muchos ejemplos de conversos y las mujeres españolas que se presentaban como conversas al Islam, todos los ejemplos que ponían había sido por vía de su pareja, que particularmente, pues, bueno, sí, y en la mayor parte de los casos marroquíes. Y entonces, ojo, y la experiencia dice que aunque estos procesos en Francia y en Inglaterra, aunque la primera generación o la segunda generación estuvieran integrados en esa sociedad, sin tener la vulnerabilidad de las siguientes generaciones
para caer en las redes del Islam, incluso del mayor fundamentalismo islámico, son muy grandes, son muy grandes. Entonces, esos son asuntos que los sociólogos lo saben, la policía lo sabe, todo el mundo lo sabe, y quienes no se enteran son los ideólogos políticos. Muy bien, pues bueno, yo creo que hemos dado un repaso a este problema al cual habrá que volver, o sea que os emplazo a que nos reunamos en un tiempo que la actualidad determinará y nada, os agradezco pues todas las aportaciones que habéis hecho y seguiremos debatiendo. Así que nada, pues gracias a los dos y gracias a Mari, como siempre, por permitir estos debates. Pues nada, un saludo. Un saludo a todos. Muchas gracias a vosotros. Chao. Buenas tardes, Iván. Hola, perdonar el retrasillo, pero bueno. Ah, pero ha sido cosa tuya. Sí. Compromisos. Pues cuando queráis, arrancamos. Bueno. Pues nada, Sergio, un saludo. Me alegro de saludarte. Igualmente, Gustavo, un placer. Muy bien tus programas anteriores. Yo pronto voy a Melilla y Asturias. Voy a estar en los dos puntos. Bueno, en Melilla nos veremos pronto. Yo con el tema del avión siempre pongo el Dios mediante. O sea. Pues venga, un abrazo, bueno, que pues todavía no sé si podré cenar en algún lado. Chao. Bueno, venga, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Chao.